Hola, esta semana se celebró el Día de las Escritoras y con ese pretexto decidimos hablar de dos dramaturgas peruanas, Sarita Llofré y Estela Luna, a través de dos personajes de las obras de cada autora. Yo soy Carlos López Rentería y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Escena Frita, una revista sonora de filia dramatúrgica. Día de las Escritoras. En el año 2016 inicia en España para recuperar el legado de las mujeres escritoras con intención de hacer visible el trabajo de las mujeres en la literatura y combatir la discriminación que han sufrido a lo largo de la historia. No tiene una fecha fija, pero se convoca anualmente en el lunes más cercano a la fecha del 15 de octubre, festividad de Teresa de Jesús, figura cumbre de la escritura femenina religiosa en España y autora de algunos de los textos más importantes del movimiento místico español del siglo XVI. Dos autoras peruanas del siglo XX. Hay más de una razón para elegir a Estela y Sarita entre un panorama cada vez más amplio de dramaturgia escrita por mujeres peruanas. Pero vamos a elegir dos razones. Solo dos para trabajar con un espíritu de simetría. Son dos razones al tratarse de dos autoras en el episodio 2 de nuestro podcast. La primera razón, entonces, está referida a la potencia de las imágenes que componen las obras de cada autora. Esta potencia se encuentra más allá de su tiempo histórico, a pesar de funcionar como antenas de su época e incluso de arrojar hipótesis sobre el futuro en relación al momento en que fueron concebidas. La segunda razón corresponde a la gesta de una independencia radical, no solo en el interés por la publicación de sus obras. En el caso de Estela, incluso ella vendía sus manuscritos, y Sarita publicaba hasta a otros autores. Pero también destacamos, en ambos casos, el interés por ocuparse de trabajos, llamémosle parateatrales, que motorizaron la propia producción y la de otros colegas. Nos estamos refiriendo a actividades como la promoción de espacios y actividades para, entre otras cosas, conversatorios, además de encontrar ambas en el teatro para niños y niñas una oportunidad para repensar sus teatros. Dos personajes de Sarita Llofré. Elegimos a Roberto y Suiza Balfour y a Trigo, personajes de Pañuelos, Bandera y Nubes, y de Cuento alrededor de un círculo de espuma, respectivamente. Pañuelos, bandera, nubes. Roberto y Suiza Balfour es hijo de padre iquiteño y madre inglesa, nacido en Tingo María, en la Amazonía peruana. Ahí vivió con sus padres y su hermana menor Elaine, a quien no volvió a ver dada la separación intempestiva de sus padres cuando ambos eran niños. Producto de esto, Roberto fue llevado por su madre a Lima. Movido por la nostalgia e incertidumbre de estos hechos que son constitutivos de la historia personal de cualquiera, Roberto viene postergando un viaje hacia su ciudad natal. Finalmente, tiene una oportunidad de canjear un pasaje en una empresa de buses, pero en la terminal se encuentra con Nelly, una mujer a la que Roberto ayuda a que su maleta no le sea robada. Desde aquí, la obra comienza a tejer una serie de coincidencias que funcionan en la estrategia del encuentro casual y romántico. Consideremos que leeremos el primer cuarto de obra a estos dos como si fueran desconocidos que simplemente se atraen. Así, viajan juntos y lo que sigue en la obra será la alusión al contexto político peruano de la época y finalmente la irrupción del género policial. Pañuelos, Bandera y Nubes fue escrita pensada para el formato radiofónico. De hecho, ganó en 1989 el primer premio del concurso de guiones radiofónicos de la Radiodifusora del Oeste Alemán, WDR por sus siglas en alemán. Sabiendo esto, entendemos por qué las operaciones dramatúrgicas de Sarita Llofré, que es consciente de los límites y posibilidades del recurso sonoro. Ella va construyendo un verosímil de la conversación, eventual, íntima, cómplice, y a la vez esquiva los datos de identidad que provocarían el corte de esta operación necesaria para que la obra avance. La de Roberto es una clave de identidad. Es el único personaje de la obra que nos cuenta. No en vano está ahí por haber realizado un trabajo de contabilidad, y ahora él mismo rinde cuentas con su pasado. Roberto responde las preguntas de Nelly, preguntas primero inocentes, luego horrorizadas. En cualquier caso, la identidad se convierte en la clave que organiza los movimientos de la obra. Nunca sabemos cuáles son los motivos por los que Nelly cambió su identidad. Tampoco sabremos quiénes detienen el bus buscándola. Recordemos que el contexto histórico de la obra es del conflicto interno peruano. Ahora,
Pienso en un pasaje del libro Diario Educar del pedagogo peruano Constantino Carvalho, quien, fascinado por la férrea disciplina hacia la causa común en las experiencias de subversión y el ejercicio que le propone una persona vinculada a uno de estos grupos. Esta persona le dice a Constantino: olvídese de su cumpleaños. Comenzar por borrar los rastros que componen la identidad personal son la gramática de la ficción de espías. También, pensemos, la ficción de espías, modelos de la época en el mundo anterior a la caída del muro. Decíamos que Sarita eligió el suspenso o thriller inglés, algo que vamos a pensarlo como una actualización de la tragedia clásica. Sarita lo utiliza para organizar dos elementos de las tragedias griegas, Edipo y Antígona, pero los hace funcionar de maneras alternativas. Por un lado, el incesto y la imposibilidad del cumplimiento de la ley. Seguramente porque en tiempos de guerra las leyes están rotas, ni siquiera se permite recoger el cadáver fraterno, cosa que le va a pasar a Nelly frente al cuerpo de Roberto. Perdonen el spoiler, pero este podcast no cree en el spoiler. Roberto y Suiza Balfour, entonces, es un personaje dentro de una obra que viaja en busca de respuestas del pasado, pero que en cambio encuentra un presente trágico al que despierta mareado en el inicio del clímax que la autora decide conscientemente colocar justo cuando el bus que lleva a ambos personajes pasa por Cerro de Pasco, uno de los puntos más altos del Ande peruano. Cuento alrededor de un círculo de espuma. Trigo es un payaso blanco que trabaja en un circo de barrio junto a su compañero Lechuguita, un payaso Augusto. En esa carpa, terminada una función, llegará Elena con sus dudas y teorías sobre esta dupla de payasos Blanco y Augusto. Elena quiere conocer el vínculo entre estos artistas de escenario, pero ese misterio que ella acusa es una percepción que tiene desde fuera del escenario, en un sentido literal, ya que ella es espectadora, pero también en un plano simbólico, en tanto no es posible comprender el interior de la experiencia teatral estando fuera. Sus funciones y lógicas requieren el estar dentro. Estos movimientos y elucubraciones de Elena los recibe Trigo, el personaje que toma distancia y se reconoce solitario o elige una soledad prudente para seguir su vida escénica. Sarita Llofré elige esta triada de personajes y la piensa en la lógica de la totalidad. Así podemos ver en su Dramatis Personae al iniciar el texto que nos señala: Trigo es consecuente con lo que se propone. Lechuguita podría parecer idéntico a Trigo, pero también podría parecer opuesto, mientras que Elena decididamente es el complemento de los dos. En este aparente juego de palabras, usuales en la época de su escritura, ya en 1961, mismo año que se estrenará Días Felices de Samuel Beckett. Pero a ver, decíamos que este es un aparente juego de palabras y creemos que lo es porque se está hurgando en el universo de las apariencias, del lugar y las relaciones de juego que tan difícil es delimitar. Es decir, ¿en qué momento acaba el personaje y cuándo comienza la persona? Persona y el sufijo age como alternativa. Algunas veces esta alternativa parece ser despectiva y otras de encanto. La autora elige correctamente la situación para trazar este límite no recto sino circular como escenario de circo, y para hablar de ese límite va a proponer payasos. Al inicio de la obra, Trigo se encuentra con la cara a medio lavar. No se ha despojado aún de la identidad personaje y en esa zona liminal juega con Lechuguita cruzando y volviendo del plano cotidiano al lúdico ficcional. Algo así como hablando en serio, pero también tomándolo todo a la broma. Esto no lo entiende Elena, y su angustia será la incomprensión de esta relación y no sentirse parte porque el dúo es indisoluble. Escuchemos al director Diego Lahoz, amigo cercano de la autora y director de una de las últimas puestas en escena de esta pieza, diciendo las palabras finales de Trigo. Usted perdonará, mi amada reina, pero en realidad lo que sucede es que no hay nada más cómico que las situaciones trágicas. La culpa no es mía. Ahora dos personajes de Estela Luna. En la obra de Estela nos concentramos en Conce, de la pieza El Espacio, y haremos trampa con el segundo personaje porque más que personaje podríamos decir que se trata de una presencia recurrente en más de una de sus obras. Nos referimos a los anuncios publicitarios, a las voces que invaden, influyen y comentan. Algo así como una suerte de coro discontinuado, automático y perverso en las obras de Estela Luna. El Espacio. Conce es madre de Ignacio y Romelia.
Los tres migraron de Ancash y ahora tocan la puerta de la casa de Pablo y Susana, una joven pareja, para pedirles asilo mientras se estabilizan tras una pérdida accidental del puesto de frutas con el que trabajaban como ambulantes. Así se plantea la situación de convivencia en el mismo espacio. Convivir, entonces, instala el problema del qué y cómo vive su experiencia cada persona en ese mismo espacio. Tenemos a Susana, que espera la llegada de su bebé, mientras que Romelia, hija de Conce, ha perdido el suyo. Sin embargo, no puede haber resignación, porque no es una pérdida natural. Conce, su madre, entregó al bebé como parte de un acuerdo económico con una persona que usa recién nacidos para pedir limosna en la calle. Yo siempre le preguntaba a don Camilo si la veía. Como disimulando le preguntaba por la criatura. Hasta que un día me dijo: no me preguntes por esa mujer, por favor. Usted no sé de dónde será su amiga, pero yo le tengo cólera. Entonces me contó que las mendigas alquilan guaguas y que les dan pastillas para que duerman y no coman. Me dijo también que hace 2 o 3 días no veía a la mujer. Yo la busqué por todas partes y cuando la encontré me dijo llorando que el niño se había muerto. Conce se convierte así en uno de los personajes con más matices en la obra de Estela Luna. No solo es una madre que busca y resuelve frente a la crisis, siempre en favor de sus hijos, pero por otro lado sabe que ha cometido un crimen por una dudosa ingenuidad y sospecha que la desgracia la perseguirá. Al final, confirmaremos en ella el lema nacional de «Para prosperar, tienes que hacerle daño a los otros, aunque esos otros te hayan brindado casa y comida cuando la necesitaste». Si lo sabremos más de uno en este país. Voces, discursos y anuncios en Collage y qué tierra heredarán los mansos. En Collage tenemos al personaje Don Aceitoso, que hace recorrido diario por los barrios de la capital, diciendo frases alusivas al mundo publicitario, ¿no? Permítame, señora, que le pregunte, ¿es usted una ama de casa con lógica? Todos tópicos de la generación de necesidades a través del imán de ficciones. Algo que la publicidad llamará insights, término utilizado en psicología que se puede traducir al español como percepción o entendimiento, y mediante estos insights se capta, se internaliza o comprende una verdad revelada, instalada. No es gratuito que al ser la publicidad la narrativa dominante de las últimas décadas, el término insights se incluya incluso en los contenidos pedagógicos de muchos talleres de redacción y en las maestrías de escritura creativa. Es más, quizá no haya campo poético que se salve, mediada y gestada desde la psicología actual, y esta, como pensamos muchos, es el brazo ideológico del consumismo. En Collage, el cuerpo de la obra está compuesto por estas voces radiales y de TV, los medios de la época, hasta que son frenadas por un personaje llamado el autor, quien desenchufa los artefactos para hacerlos callar. Ahora, pasemos a otra obra. En el segundo acto de ¿Qué tierra heredarán los mansos?, aparece una inquietante voz que dice lo siguiente. Amigo mío, ¿escuchas? Es el ruido del mar. Suena como la respiración de un gigante. Y en verdad, el mar era el gran pulmón de nuestro planeta. Era una inmensa masa de agua verde y los millones de plantas que en él vivían producían la mayor parte del oxígeno de la Tierra. El mar era también la más grande despensa que jamás se pudo soñar. En él vivían innumerables peces de todas formas y colores. Esta operación, inversamente proporcional a la de alguien del futuro nos alerta, es recurrente, del mismo modo que las voces publicitarias son recurrentes en la obra de Estela Luna. Vamos cerrando. En estos personajes y otros de Sarita Llofré y Estela Luna conviven lo individual, lo íntimo, lo público y lo colectivo con ternura y urgencia. Todo junto. ¿No es acaso ese el trabajo de la escritura teatral? Pensar la dualidad de lo individual y lo colectivo, especialmente con estos 4 elegidos, desde el trigo solitario dentro de una dinámica grupal, pasando por Roberto, alguien despojado del grupo familiar, hasta Conce, capaz de atrocidades por sobrevivir incluso a costa de los suyos, y por supuesto, las voces públicas de la radio, TV y documentales que parecen hablarte a ti y a nadie a la vez. Una cosa más, en estas obras notamos que ambas autoras esquivan el pacto lírico del que van a sostenerse gran parte de las obras del teatro peruano, incluso en la actualidad. Seguramente trataremos el asunto en otro episodio, pero si ya llegaste hasta aquí,
Te invitamos a suscribirte y compartir en cualquier plataforma este y otros episodios de Escena Frita. También puedes ingresar a falsoymedio.blogspot.com y enterarte de otros proyectos del recursero teatral Falso y Medio. Hasta la próxima. Escena Frita es un podcast producido por Falso y Medio, Recursos Teatrales. Voces invitadas en el episodio de hoy: Hilda Polo y Diego Laos. Guión y locución: Carlos López Rentería. Grabado en octubre de 2023 en Lima, Perú.